Bien, algunos puntos de los que estábamos teniendo durante este culto tenían que ver precisamente con el tema que estamos por iniciar, la fidelidad. Y la fidelidad debe de ser una característica del creyente. Sin embargo, reconocemos que en ocasiones no es posible y entonces surge la infidelidad. Voy a leer Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 15. Y vamos a ver a dos personajes, uno de ellos muy conocido, otro no tanto, sin embargo, que es el contraste para este tema de fidelidad o infidelidad. Dice entonces el capítulo 18 de Primero de Reyes. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate al rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria, y por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor, y cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro, ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba: Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías le dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios y entrar a este tema que es muy importante, muy interesante, acerca de la fidelidad o la infidelidad. Antes déjeme compartirle lo que encontré dentro de una publicación y que se me hizo muy interesante para introducirme a este tema. Dice esta publicación: si alguna vez ha intentado clavar gelatina a la pared, tendrá una buena idea de cuán difícil es comprender lo que está sucediendo en nuestro mundo. Nada permanece en su lugar. Cuando pensamos que lo tenemos todo en orden, cambian las cosas. ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando todo está cambiando? Miren, la realidad de nuestro mundo es que es un mundo cambiante, es un mundo en constante cambio y por lo tanto entonces nada permanece en su lugar y entonces es muy difícil permanecer fiel. Aquí entonces hago la aplicación con respecto al tema: ¿cómo mantenernos fieles en un mundo infiel? ¿Cómo lograr sobrellevar la infidelidad y sin embargo ser fieles delante del Señor? Aquí es donde yo propongo que esta biografía, mini biografía que nos presenta la palabra del Señor de estos dos personajes de la historia, Acab, el rey más malvado del reino del norte, el reino de Israel, y por el otro lado un desconocido Abdías que tiene mucho que enseñarnos acerca de la fidelidad. En primer lugar, veamos al infiel Acab. Acerca de su nombre simplemente se puede decir que su nombre en hebreo, Ahab, significa hermano del padre. No sabemos qué pudiéramos nosotros inferir de esto, pero sí sabemos que era un hombre completamente infiel. Un hombre que llevó al paganismo a su pueblo, introduciendo el culto a Baal, a Astarte, como veremos también. Y entonces vemos que era un hombre sumamente infiel ante el designio de Dios de permanecer junto
al Señor su Dios. Ahora, este tenía dos características, cuando menos dos características que lo pueden definir. La primera de ellas es terrible: era un criminal. El crimen era una característica de este hombre y nos lo demuestra el versículo 10 que ya leímos, que había buscado afanosamente a Elías, no para preguntarle cómo estaba, sino para destruirlo. Y es que recordemos cómo comenzó esta historia, con el aviso de Elías acerca de la sequía como un juicio contra el pueblo de Israel por su deshonestidad, por su rebeldía contra el Dios verdadero. Por lo tanto, por confiar en Baal y en su supuesto poder agrícola, les manda la sequía, y en ese momento, cuando no lo encuentran, la pareja de Acab y Jezabel se vierte sobre los profetas del Señor. 100 de ellos fueron rescatados de las manos de Jezabel, porque estos están pensando en destruir aquello que consideran que es lo que provocó el juicio de Dios. Dice el versículo 4 que ya leímos, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor. Y es que ellos están claros que el único responsable para ellos es Elías, porque él fue el que les vaticinó precisamente esta sequía. Así que ellos están pensando en cómo poder librarse de este juicio, y lo único que se les ocurre es: busquémoslos y matémoslos. Miren la manera como solucionamos a veces nuestros problemas, culpando a todos, culpando a todo, menos tomando nuestra responsabilidad. Y esto es terrible. Cuando decimos que entonces no cumplimos, cuando nosotros no alcanzamos nuestras metas o los propósitos que Dios había definido, porque los demás tuvieron la culpa. Aquí entonces tenemos a Elías, a Acab y a Jezabel deduciendo que sus problemas no eran porque ellos estaban actuando mal, sino porque les habían dado una maldición. Una maldición, y por lo tanto entonces van a desaparecer a todo aquello que pueda parecer que sea el culpable. Y allí vemos que es una genealogía de asesinos. Hay un dato muy interesante que Josefo llama Itóbalo a Baal, que es la madre de Jezabel, cuando cita a Menandro, un historiador de la antigüedad, y dice que fue sacerdote de Astarte, Baal, antes de ascender al trono, lo que consiguió asesinando al rey. Lo que era común en ese entonces era el asesinato para conseguir entonces el lugar que estaban ellos deseando. Así solucionaban sus problemas. En la antigüedad, y bueno, parece que también en la actualidad, así solucionan sus problemas, desapareciéndolos. Simplemente, si me es estorbo, en ese momento yo lo desaparezco, porque así son los impíos. Los malvados se deshacen de todo lo que les estorba, sean personas, sean relaciones, sean profetas, sean ministros, sean doctrinas, sean iglesias. Queremos desaparecerlos y decimos: con eso se solucionará el problema. Una de las características actuales es el nomadismo. El nomadismo es cuando vamos de relación en relación, cuando vamos de familia en familia, pensando que ahora las cosas van a cambiar. O en el caso de los creyentes, cuando vamos de iglesia en iglesia, porque creemos que tenemos que aspirar a mejorar. Me hace recordar aquella triste anécdota, y perdónenme a lo mejor por ser tan ilustrativo con esto. Es como alguien que ha pisado suciedad y va de un lado a otro diciendo: qué mal huele aquí. Y va a otro lugar y: qué mal huele aquí. Y se queja entonces de estos lugares sin darse cuenta que él es el que provoca todos esos males. Finalmente se deshacen de las personas que consideran problemáticas, pero él es el promotor de los problemas. Y entonces encontramos a Acab y encontramos a Jezabel con esa mentalidad. Ellos están pensando: claro, nuestros males vinieron cuando Elías, el hijo del Dios antiguo de Israel, profirió esta maldición contra nosotros. Deshagámonos de él, deshagámonos de los profetas, para que entonces todas las cosas se solucionen. Así no se solucionan obviamente las cosas. Ahora, déjeme llamar la atención a algo que es muy interesante. Esa mujer, Jezabel,
Jezabel, que por cierto es un sinónimo de maldad, es un sinónimo de manejo, de manipulación, y me hace pensar en esa frase que nosotros tenemos, cuando menos aquí en México: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, no solamente detrás de los grandes hombres, también de los hombres malvados hay mujeres malvadas, y este es el caso de Jezabel. Jezabel está detrás de Acab, está detrás del rey. Y entonces vemos cómo ella fue capaz de mandar matar a todo el que se le opusiera. El capítulo 21 del Primero de Reyes, lo vamos a estudiar en su momento, nos da una historia de estas tan tremendas, en donde al rey se le antojó añadir a su propiedad un viñedo, una parcela, y entonces quiso comprársela a su propietario Nabot. Como este se negó, fue muy enojado, y entonces Jezabel le dice: ¿por qué te enojas? Déjamelo a mí. Simplemente trama una conspiración, lo acusan de un asunto que no era cierto, lo matan y le dice: ahora sí, ya está libre el viñedo. Así arreglaban las cosas. Esta mujer Jezabel está sedienta de violencia, está sedienta de maldad. No solamente es pagana, sino que es una mala persona, es una persona violenta. Pero el problema no es la mujer. El problema es el manipulable hombre. Este es el problema que nosotros tenemos. Cuando ahora el varón, sin embargo, parece que es el que está siendo el representante, pero detrás de él está alguien manejando todos los asuntos. Yo me pongo a pensar, cuando consideramos que Acab es el rey de Israel, nos preguntamos: ¿sería ella realmente la que dirigía el reino? ¿Sería ella la que estaba realmente detrás del poder? No podemos más que suponerlo y decir: bueno, cabe una posibilidad muy grande. Esta mujer fue la que introdujo finalmente toda la adoración pagana dentro del pueblo de Israel, cuando ellos estaban dirigidos a buscar al Dios Altísimo. Esta fue la que dirigía entonces todas estas situaciones. Y es que las mujeres han demostrado ser inteligentes y capaces, pero la palabra de Dios nos insta a que cada quien ocupe su lugar. Y no estamos hablando de que la mujer no debe trabajar y que la mujer no debe estar en ciertos lugares, pero en la familia, el responsable de la familia siempre es el varón. Así que allí la invitación es que cada quien ocupe su lugar, la responsabilidad de cada quien. No sabemos si Acab efectivamente era capaz de matar o no, no lo sabemos. Pero ella sí. Y la historia se volvió tremenda. En segundo lugar, además de que era un criminal, era egoísta. Era más que evidente. Dice el versículo 5, que ya leímos: Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Ahora, cuando estaba leyendo esto, no pude más que mirar y ver: él es el rey. Él es el encargado del bienestar del pueblo de Israel. Sin embargo, lo que a él le preocupa son sus caballos y sus mulas. Él no está preocupado y no expresa ninguna preocupación con respecto a los niños, a las mujeres, a los varones que están sufriendo. No, a él le interesa su propio bienestar, no verse afectado en medio de esta sequía. Vamos a salvar, aunque sea, algunos caballos y mulas. Y esto demuestra un tinte egoísta evidente. El egoísmo es la característica de un hombre infiel. Es un hombre que no teme a Dios, por supuesto, y que por lo tanto está centrado en sí mismo. Aquí hacemos una aplicación, y yo he dicho constantemente: no puede existir un cristiano egoísta. No puede existir un cristiano que piense en sí mismo, en su comodidad y en sus problemas, mirando la necesidad que está afuera. No funciona así. El egoísmo no puede ser parte del cristiano. Así que Acab demuestra todo lo contrario a lo que se esperaría de un hombre fiel. Es infiel, es criminal y egoísta. Es una persona desleal, una persona sumamente peligrosa. Ahora, antes de continuar con la siguiente parte, quise recordar el versículo 1, porque es muy llamativo lo que dice: durante el tercer año de sequía,
Es decir, está haciendo un recuento de que desde el anuncio de Elías ya pasaron 3 años. Y nos lanza esta historia en donde ahora lo que estamos mirando es que no hay arrepentimiento. El rey y Jezabel están interesados en destruir a lo que supuestamente ellos provocó el malestar del pueblo en lugar de arrepentirse de sus actos. El pueblo no lo vemos entonces tampoco haciendo votos de búsqueda hacia el Señor porque no hay arrepentimiento. 3 años. 3 años en donde no hay cambio. 3 años en donde persiste la maldad. Dios envió a Elías para proferir el juicio contra Israel, pero no sirvió. Y miren qué triste, qué duro es ser profeta y sin embargo no tener resultados. Creo que uno de los personajes que a mí más me impacta con respecto a no tener resultados es Jeremías. Solamente el único que lo seguía era su secretario. De ahí en fuera, nadie le hizo caso. No tuvo un convertido, no tuvo un asistente, no tuvo ningún resultado y sin embargo tiene que hacer su trabajo. El trabajo de proferir el juicio contra el pueblo de Judá en este caso. En el caso de Juan el Bautista, cuando hacemos el análisis también, vemos cómo él también inicia esta campaña en donde comienza diciéndole al pueblo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y parece que algunos escuchan, pero la realidad es que el gran grueso de la población no hace caso y finalmente Jerusalén es destruida en el año 70. La consecuencia del no arrepentimiento, de no aprovechar la gracia, es la destrucción. El arrepentimiento no se evidencia entonces después de 3 años. Y es que esta es la realidad. La falta de arrepentimiento está destruyendo a la humanidad que podría aprovechar la gracia. Allí está el regalo de Dios. Allí está Jesucristo con los brazos abiertos, habiendo perdonado y habiendo reconciliado a la humanidad con Dios. Sin embargo, el único acto de fe que se necesita es justamente el que no cese. No hay respuesta. No hay respuesta de nadie de ellos. Parece que entonces tiene sentido lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hoy. No mañana, porque no sabemos si tendremos la oportunidad. Hoy es la oportunidad de transformarse, la oportunidad de arrepentirse, porque según la historia que nos presenta Primero de Reyes, lo que el humano pudo haber hecho hasta ese momento fracasó. Totalmente fracasó. No hubo cambios. Tiene que venir la segunda parte. Elías viene en el capítulo 18, como estamos leyendo, y viene entonces a poner las cosas en orden. Y aquí me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que seamos fieles? ¿Cuál es la próxima crisis que nos llevará a ser fieles? La próxima enfermedad, en donde digamos: ahora sí, Señor, ya aprendí, voy corriendo hacia ti. ¿Qué tiene que pasar para que seamos fieles? Tristemente nos vendemos a nuestra suerte cuando no damos pasos adecuados en el tiempo de oportunidad, el tiempo de la gracia. Pero allí en medio de la infidelidad surge un hombre fiel. En medio de todo el panorama oscuro y tétrico que estamos describiendo, surge la figura del fiel Abdías, un personaje casi desconocido. Y esto yo espero que le interese a usted. El hebreo de su nombre Abdías es Obadya. Obadya, que significa siervo de Yahweh o siervo de Yah. Ya viene entonces allí el nombre Obed, que es simplemente siervo, y Obadya es siervo de Jehová, directamente un nombre consagrado y dirigido hacia Dios, que nos dice la palabra de Dios es fiel. El contraste contra el infiel acá es que este hombre es fiel, así lo dice el versículo 3. Abdías era un fiel seguidor del Señor, haciendo honor a su nombre. Obadya, fiel o siervo de Jehová. Aquí déjeme antes comenzar con una pregunta. ¿Cómo puede un hombre justo sobrevivir en un ambiente tan hostil y tan malvado?
¿Cómo puede sobrevivir y ser fiel este hombre junto al peor de los reyes de Israel? El hombre que no le tiembla la mano para asesinar y para quitarle el camino a quien se lo ponga. El hombre que está más persuadido a buscar el bienestar personal de sus mulas y sus caballos que necesariamente la necesidad del pueblo. ¿Cómo puede ser fiel un hombre estando en medio de tanta infidelidad? Esta es una admirable lección. Una lección tremenda de fidelidad en medio de la maldad, porque tenemos que entender, no se nos pide evadirnos socialmente. Este es un error. ¿Han escuchado ustedes del pueblo Amish? Los Amish, que están totalmente evadidos de la sociedad, no utilizan tecnología, sus vestidos son distintos, ellos son una comunidad que se cierra en sí misma. Ya más cercano, ahora en el medio cristiano, los puritanos, con algunos por allí en Guadalajara que están pugnando por ahora vestirse y comportarse de esta manera. El llamado de Dios no es evadirnos socialmente, sino permanecer fieles a pesar de la oposición o en medio de la oposición. A eso somos llamados, no que nos salgamos del mundo, sino que estando en el mundo mostremos fidelidad. Este es el llamado. Hace algún tiempo alguien me preguntaba que qué pensaba yo de la homeschool, la educación de los cristianos a sus propios hijos en casa, que está avalado por el gobierno, se necesitan hacer algunos requisitos. Y junto con ello, alguien me preguntó, bueno, ¿y las escuelas cristianas? Ya hay algunas opciones para esto. Incluso estas dos niñas estuvieron un tiempo allí en Cuernavaca en una escuela cristiana. ¿Cuál es mi respuesta? Es bueno, pero no soluciona los problemas. No soluciona los problemas. El mundo está aún ahí y debemos enseñarles a vivir en este mundo. El que nosotros encerremos a nuestros hijos dentro de una esfera de protección en donde ellos no reconozcan lo que está pasando alrededor no sirve. Tarde o temprano tendrán que enfrentar ese mundo. Tarde o temprano tendrán que enfrentar a sus propias convicciones si seguir en su fidelidad o ir en pos de la infidelidad que a lo mejor es más conveniente. No podemos encerrarnos, sino que igual como Abdías, aún estando en medio del fuego, puede ser fiel. Esto glorifica a Dios. Ahora, habíamos hablado de las dos características de Acab. Es un criminal y es un egoísta. ¿Cuáles son las características de Abdías? En primer lugar, es confiable. Es completamente confiable. Hablando de las palabras del Antiguo Oriente, es un visir. Es decir, algo así como un presidente, un vicepresidente, un encargado administrativo de todo el reino. Es un hombre de mucha importancia. Y entonces aquí reconocemos lo primero. Abdías era lo único bueno que tenía Acab en su gobierno. Acab es terrible. Ya lo vimos. Acab es la persona más inapropiada para gobernar. Pero allí en medio, increíblemente, está Abdías. Abdías que está haciendo la diferencia. Y este contraste con el peor gobernante de Israel se torna en una ironía. Es una ironía porque nosotros sabemos que aún el peor corrupto necesita un administrador que sea incorruptible. Porque él no, a pesar de que es corrupto, no va a permitir que sus propios negocios sean manejados de manera inapropiada. Él quiere una persona fiel, una persona honorable. O también, como el caso del blasfemo. El blasfemo que desea un maestro bueno y piadoso para sus hijos. Por supuesto que no quiere el peor de los maestros. Es una ironía, pero aún el malvado busca la fidelidad. Busca el beneficiarse de la fidelidad. Aquí tenemos que reconocer lo siguiente. Hay personas que juegan un lugar secundario en muchas historias, pero son necesarios. Hay personas que parecen invisibles, metidas en las labores del hogar, metidos en trabajos en donde no les reconocen y no les pagan lo correcto, metidos en responsabilidades que son más grandes de lo que realmente les recompensan,
y que no son evidentes, pero son tan necesarios. Tanto que entonces lanzo la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si no estuvieran o dejaran de hacer su trabajo? ¿Qué pasaría con nuestra sociedad? ¿Qué pasaría si esos invisibles, esos que están detrás de la gran figura de gobierno, dejaran de trabajar en lo que les ha correspondido? Esta sociedad se caería. Mira lo que encontré en un comentario bíblico, el ilustrador bíblico, acerca de este tema. Dice: y detrás de ellos, es decir, de los famosos, un gran número que no tiene nombre en la página de historia. Profetas que no tienen renombre de profeta, reyes sin corona, vencedores sin honor, mártires sin fama de mártir, santos no canonizados, hombres sabios que no están inscritos entre los sabios del mundo. La gloria del firmamento en una noche clara y radiante no está formada por esas pocas estrellas principales que destellan con distinguido brillo. Atrapan la mirada y se gana la admiración del observador descuidado, pero en la multitud de estrellas que no son principales, que no llevan el esplendor más deslumbrante, estas traen su brillo. De estas depende el brillo de los cielos, porque son las más, aunque no sean las más importantes. Sin duda alguna, Elías está a otro nivel. El gran profeta Elías está a otro nivel, pero Abdías, escuche, es uno de nosotros. Es uno que se sienta junto con nosotros, camina con nosotros, no brilla igual que Elías, pero es fiel. Este mundo no se sostiene por los poderosos y ricos, sino por los piadosos y trabajadores. De hecho, los poderosos dependen de estos, de los trabajadores, de que hagamos nuestra labor. Hay una polémica innecesaria en nuestro país acerca de las pensiones a los adultos mayores. Hay quien dice, bueno, está bien, es correcto, y hay quien dice, sin embargo, no es correcto porque es dilapidar el dinero. Sin embargo, lo que se les olvida a estas personas es que esos abuelos que ahora no se pueden sostener a sí mismos fueron los que construyeron esta sociedad en donde ahora vivimos, donde ahora nos sustentamos. Fueron los que comenzaron con los trabajos, con las empresas, con las compañías. Fueron los trabajadores que siempre dieron su esfuerzo y se acabaron sus vidas allí. Y ahora parece que son olvidados por todos, incluso por su familia. Tienen derecho a esto. Son los constructores entonces, los que de manera callada, aparentemente que no daban nada, que no aportaban nada, pero que sin embargo, si ellos no lo hubieran hecho, no tendríamos lo que hoy tenemos. ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántos abuelos nos dejaron el legado, no solamente de educación, de ejemplo, sino incluso nuestras propiedades? Por supuesto que ellos son importantes. Ahí está Abdías. Abdías no es un personaje central. Es un personaje que está a la sombra de Acab, el peor rey. Es un hombre que simplemente podríamos llamarlo un sirviente. Es un hombre, no sé si bien remunerado, pero Abdías había llegado a ese lugar por su integridad. Por su integridad, por su trabajo. Tanto así que incluso el rey más malvado, Acab, lo valoró. Lo valoró y lo trajo a trabajar juntamente con él. No sabemos si sabía o no sabía que era temeroso de Dios, pero él le convenía a Acab. Le hacía su trabajo. ¿Cuántos de nosotros estamos en esos lugares? Haciendo el trabajo de los demás y ellos se benefician de nosotros. Y vemos que este ejemplo es común. Por ejemplo, Faraón en la tierra de Egipto, cuando es anunciada la sequía, mira a José y dice, este me conviene, y lo manda a llamar y lo pone ahí junto para que se haga cargo. No es el Faraón, pero es bendecida esa tierra por el trabajo de ese hombre fiel. Así que Dios utiliza este tipo de personas. Abdías era un sirviente honorable porque era eficiente. Era sumamente eficiente. Mire, ya lo habíamos leído porque era un fiel seguidor del Señor. Y esto me hace recordar lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Ya lo había dicho en alguna ocasión. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, ¿qué dice? Hazlo
hazlo según tus fuerzas. Porque tenemos que reconocer algo. Abdías pudo tener excusas para fallar o para no cumplir con su responsabilidad. ¿Quién lo hubiera culpado? Es el peor rey. Si tú vieras lo que yo veo, si tú sufrieras lo que yo sufro, allí en esa presencia malvada de Jezabel y de Acab, pudo tener muchas excusas para no ser fiel. Un poco de corrupción que se acepta, lo que provoca es entonces que hay una gran epidemia. Un cáncer que destruye, que genera maldad. ¿Cómo este hombre permaneció fiel? Es admirable doblemente. Y así somos llamados a permanecer en nuestro lugar, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, siendo fieles. Siendo fieles porque sabemos que nuestra responsabilidad está dirigida hacia Dios. Esto nos lleva al segundo punto. No solamente es confiable, es creyente. Y aquí está la respuesta a la pregunta de cómo o qué impulsó a este hombre a desafiar a Acab. Porque Acab ya comenzó una campaña junto con su mujer Jezabel para matar a los profetas. ¿Y saben lo que hace este hombre? Toma a 100 profetas, los lleva a esconder en contra del designio de Acab. Está allí dentro de este gobierno, pero no está haciendo lo mismo que Acab. Él está protegiendo los intereses de Dios. Está protegiendo a los profetas del Señor. ¿Qué es lo que encontramos en este hombre? En primer lugar, su temor a Dios. Su temor a Dios. Él no está buscando proteger sus propios intereses, sino que está protegiendo los intereses de Dios. Y miren lo maravilloso. Él usa su lugar, usa su influencia, usa su esfera para servir a Dios. Esto es admirable. Protege a los profetas. Y aquí es donde muchas veces tenemos que decirle a la esposa, a los hijos, que nos dicen, ¿y por qué permites esto? ¿Por qué sufres y sufres las vejaciones y las aceptas? La respuesta es, porque estaba claro que era su responsabilidad. Seguramente soportó tantas cosas, pero con eso logró alimentar a 100 personas en tiempo de sequía. Estaba claro y fiel. Seguía insistiendo en la fidelidad. Pero si todos han abandonado el barco, ya nadie se quedó. Pero alguien tiene que seguir. Allí está insistiendo entonces este hombre en su fidelidad y es admirable. Es admirable porque su temor protege los intereses de Dios. En segundo lugar, no se corrompió a pesar de la influencia pagana. Esto es más admirable. No solamente temer a Dios y ser un espía de Dios y ser un agente secreto de Dios, sino que no se corrompe a pesar del lugar en donde está, por esta influencia pagana. Él le dijo a Elías, te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. Creo que dice en Reina Valera 60, desde mi juventud he cuidado, he sido fiel, no es de apenas. El escritor Jackson Gray por eso dice lo siguiente, encuentro aún otra maravilla, otra lección más en la piedad de Abdías. Sus nobles obras de bondad hacia los demás eran a un gran costo y peligro para él mismo. No era barato lo que estaba haciendo. Él se esforzaba verdaderamente. Hermanos míos, no siempre vamos a tener el aprecio de lo que estamos haciendo en nuestro esfuerzo. Vamos a recibir malas caras, malas respuestas, malas contestaciones, desprecios. Pero alguien lo tiene que hacer. Allí está Abdías, soportando lo que sea, con tal de bendecir a muchos. Así que podemos decir, Abdías es un milagro de la gracia. Es un milagro de la gracia porque no podemos explicar que un hombre, en medio de tanta influencia, en medio de tanta presión, en medio de tanta maldad, se mantenga fiel. Hermanos míos, este es un llamado para continuar en la fidelidad.
El reino de Dios está dentro nuestro y podemos desafiar las circunstancias. Podemos ser fieles, aún en medio de la infidelidad. Ser fieles, honrando al Señor. Hasta allí vemos la biografía, mini biografía de estos dos hombres, pero la historia no termina allí. Dice que Adonías y Elías se encuentran y miren lo que sucede. Dice el versículo 7, mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor? Elías preguntó. Y mire, este hombre que seguramente está anhelando algún, no reconocimiento, pero sí alguna señal en medio del caos de que está haciendo las cosas de forma correcta. Cuando mira a Elías se emociona diciendo, ya llegó la ayuda. Pero las cosas no salen como él esperaba. Las cosas no salen como él esperaba, porque a pesar de todo lo que hemos expresado de la fidelidad de Abdías, Elías lo trata con desconfianza. De hecho, lo maltrata. Le dice, ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Lo trata como si también él fuera un problema. Tu amo. Claro, tú estás trabajando con ese hombre, seguramente eres igual. ¿Cuántas veces tendremos que tener este tipo de expresiones en voz? Elías, sin embargo, ¿quién podría acusarlo? Todo había corrompido Acab y Jezabel. ¿Quién podría acusarlo? Es más que evidente que tendría que desconfiar de todos, incluso del noble Abdías, el fiel Abdías. Ahora, sin embargo, no es solamente Elías el que desconfía, sino también Abdías. Abdías porque le pone entonces un argumento en contra de lo que le está pidiendo Elías de que vaya a ser anunciado ante Acab. Él dice en el versículo 12, apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará quién sabe a dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre me matará. Los dos desconfían, miren, desafortunadamente, o se volvieron muy previsores, o están siendo muy cautelosos. Las cosas no son para menos. Pero lo que sí alcanzamos a ver, hermanos míos, que esto es el preludio de la gran confrontación en el Carmelo. Va caminando rumbo a este escenario en donde por fin Dios se va a manifestar de manera gloriosa como el Dios verdadero de Israel cuando hace descender fuego del cielo. Esto lo veremos posteriormente. Pero aquí el escenario previo nos está demostrando cómo Dios sería reivindicado, no solamente por ese fuego, sino por sus seguidores fieles. Ya sabemos, es Elías, sí, pero Elías no está solo. Allí, en lo oculto, está Abdías. Y dice la palabra de Dios que había 7,000 más que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Esos que no menciona la Biblia por nombre. Esos fieles son el escenario para la gloria de Dios. Déjeme concluir entonces con este pensamiento de la escritora Ruth Harms-Calkin. Esta mujer que en medio de sus pensamientos nos hace reflexionar. Yo cuando escuché esto, cuando leí esto, dije, creo que vale la pena que lo consideremos para animar nuestro corazón. Dice así, es su oración. Tú sabes, Señor, cómo te sirvo con gran fervor emocional cuando estoy en público. Sabes con cuánto anhelo hablo de ti en un grupo de creyentes. Sabes cuán ferviente soy en promover una fraternidad. Conoces mi entusiasmo genuino en el estudio bíblico. Pero ¿cómo reaccionaría? Me pregunto. Si me señalaras una vasija de agua y me ordenaras que lavara los callosos pies de una anciana doblada y arrugada, día tras día, mes tras mes, en un cuarto donde nadie me viera y donde nadie lo supiera. Seríamos hallados fieles. Seguiríamos el mismo ejemplo del bendito maestro que se inclinó a lavar los pies sucios de sus discípulos, a pesar de que nadie nos viera y nos reconociera.
Seguiríamos haciendo la labor que hasta el momento parece que es invisible ante los demás y que ni siquiera es valorada, sabiendo que el que sí lo mira es el Cristo mismo, que se glorifica en nuestra fidelidad. No siempre son las luces y los reflectores los que glorifican a Dios. La mayoría de ocasiones, la gran mayoría de ocasiones, son los lugares en donde nadie ve. Allí, en donde todos están siendo infieles, y este creyente persiste en su fidelidad. Dios se glorifica en ese, que nadie reconoce, y que para colmo todos se burlan de él. Si queremos glorificar a Dios, permanezcamos en fidelidad. Dios, entonces, no permitas que nuestra mente y nuestro corazón y nuestros ojos se desvíen, mirando la infidelidad y pensando que no tiene caso esforzarse. Te agradecemos, Dios, porque sigues insistiendo en que por tu fidelidad las cosas cambiaron en este mundo y nuestras vidas fueron saciadas por el bendito mensaje de paz y reconciliación en Cristo Jesús. Gracias al fiel de fieles, al Señor Jesucristo, que nos enseñó el camino en donde no hay reflectores y donde no hay reconocimientos. Déjanos seguirnos esforzando, Dios. Déjanos seguir creciendo y creyendo. Déjanos, Señor, seguir siendo fieles, allí en medio del trabajo no remunerado, allí en medio de la sociedad corrompida, allí en medio de la infidelidad de la familia o de la iglesia, allí en medio, Señor, de las circunstancias más desfavorables para ser fiel. Déjanos, Señor, seguir siendo fieles. Y si solamente tus ojos nos han de ver, gloria a tu nombre, Señor, porque nuestra fidelidad solo responde a tu gracia. Hoy te ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que no haciendo como los demás hacen, nosotros insistamos, Señor, en la fidelidad como Luis Abdías, luchando por tus intereses, trabajando por el ministerio. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos anima, que eleva nuestro corazón, que genera satisfacción, que nos anima para seguir adelante, que nos levanta si estábamos caídos. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino, porque finalmente el que está mirando está atento y en los cielos. Gracias te damos, Señor, porque este es el escenario en donde tu poder se glorificará, en donde tú harás grandes cosas, en donde la gente tendrá que reflexionar tarde o temprano que esa fidelidad tiene que venir de algún lado y tu nombre sea glorificado entonces. Gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.